Su restauración y alabanza, la congregación donde está Jesús en mi corazón. Una gota de reflexión por Carlos Santos. Un hermoso delantal. La función de todo delantal, como todos sabemos, es cubrir una parte del cuerpo para no ensuciar los vestidos o el traje que se tiene puesto cuando se realiza una actividad. Así que en las diferentes actividades, cualquiera sea la persona o la actividad que se desarrolla, ese delantal se usa para proteger ese vestido, esa vestimenta cotidiana, y aparte de la protección, la persona se siente bien realizando su labor. Entre todos los delantales que he conocido, el más bonito y poderoso lo hizo Dios. Adán y Eva habían pecado y Dios necesitaba cubrir su vergüenza al tiempo de pasar por alto su pecado. Lo que hace Dios entonces es matar un cordero y con el cuero del animal les hizo hermosos delantales, tanto a Adán como a Eva. Pero, ¿por qué sacrificar un cordero? Dice Hebreos capítulo 9, versos 22, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esa es la razón por la cual Dios mata un animal. Así, en el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero para que Dios pasara por alto los pecados, y en el Nuevo Testamento Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 lo dice exactamente así. Dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero antes de llegar Jesús, con el sacrificio de un cordero, lo que Dios hacía era pasar por alto el pecado de la persona. O sea, no tenerle en cuenta ese pecado, porque el único que nos limpia de todo pecado es nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí viene la gran comparación. Cuando Dios utiliza el delantal, estaba cubriendo el pecado y la vergüenza de unas personas. En cambio, en el Nuevo Testamento, Jesús quitaba el pecado totalmente. Los delantales que normalmente usa una persona, esos delantales son delantales para proteger la vestimenta de una persona solamente. Ya en cambio, en el Antiguo Testamento, cuando Dios lo usa es para, dijéramos, proteger, cubrir la vergüenza, el pecado que una persona había cometido. Lo que debe quedar muy claro entre nosotros es que solamente Cristo es el que quita el pecado del mundo. Solamente Cristo es el que puede hacer esta función. No hay nadie más. No hay santos, no hay vírgenes, no hay nada que pueda quitar el pecado. Solamente Cristo puede quitar el pecado del mundo. Y como les digo, la Escritura es muy clara en este sentido. Pero quiero volver a la comparación. El delantal usado por Dios fue para cubrir el pecado. El delantal que usa cualquier persona es para proteger una vestimenta. Y esa es la gran comparación. Ya en un lado era para una cosa, en el otro lado para otra. Y realmente el delantal más hermoso lo hizo fue el Señor.
Es el Señor el que hizo ese delantal matando a un cordero. Y desde ahí entonces se impuso el por qué había que matar a un cordero para ofrecerlo en sacrificio a Dios, para que Dios pasara por alto los pecados. Hoy día no es así, porque en la cruz lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue con su sangre, por eso eh, tenía que haber sangre, con su sangre nos limpió de todo pecado. Tú no le debes nada al Padre, yo tampoco. Jesucristo se ofreció por todos nosotros para pagar la deuda que teníamos con Dios. Que el Señor te bendiga.